En el estudio de imagen, que puede ser desde una radiografía simple hasta una resonancia magnética, como estamos viendo en las imágenes, pues siempre hay que ver una serie de signos que nos muestran el avance de la edad o el envejecimiento en la columna vertebral. Fundamentalmente nos fijaremos en las articulaciones posteriores del arco posterior de la columna, donde se verán signos degenerativos como osteofitos, que llamamos, que son como pequeños piquitos de hueso que antes ha señalado el reumatólogo en el vídeo anterior, ¿vale? Así como la disminución de altura de los cuerpos vertebrales o pequeñas fracturas por compresión, que luego trataremos en el tema de la vertebroplastia. Vamos a verlo con una fotografía, que es un caso concreto, que es que esto se me está moviendo y ya veo yo los piquitos. Bien. A ver, ahí vemos, por ejemplo, quieta. sí, en esa foto vemos claramente un acuñamiento vertebral, un aplastamiento vertebral, que es una fractura por compresión típica de osteoporosis. Se ve ahí como las vértebras son como pequeños espacios cuadrados o rectangulares, y de repente hay una que aparece como una cuña. Sí, vemos como unos rectángulos negros que están muy colocados regularmente, y de repente vemos así unos que están como que se juntan. Se juntan. Hay dos, una a nivel dorsal y una a nivel lumbar, que son los sitios más frecuentes donde se producen estos tipos de fractura por compresión osteoporótica. ¿Qué edad puede tener esa persona? ¿Eso es por desgaste? ¿Eso por qué puede ser, Pedro? Uno de los motivos que estaba comentando antes Agustín, precisamente es ese, la osteoporosis. Puede ser un factor de riesgo para que aparezcan estos acuñamientos vertebrales, porque la osteoporosis en sí, en sus fases iniciales, la osteopenia, que conocemos como proceso inicial de la osteoporosis, a veces no da síntomas, no nos avisa de que hay algo que está pasando en el hueso. Pero cuando ya ocurre algo como lo que estamos viendo en pantalla en esa radiografía, en la que se ha producido un aplastamiento vertebral, entonces el riesgo ya es mayor. Ya puede existir un compromiso del canal radicular y afectaciones de los nervios que salen justo por encima o por debajo de esas vértebras. ¿Y eso es lo que produce el dolor? Muchísimo dolor. Es además un dolor que el aplastamiento de los nervios, claro, porque pinza las vértebras, al desgastarse se quedan sin espacio y pinzan. El nervio es un tejido tan sensible que a mínimo que obtenga un pequeño roce transmite unas sensaciones de dolor muy intensas. Doctor Garavito, vamos aquí a la pantalla gigante, a lo que llamamos nosotros el bead wall, que es, vamos a representarlo con muros de ladrillos, una forma de representar cómo va afectando a las vértebras el paso del tiempo, para que seamos conscientes, según la edad que tengamos, y el uso que le demos también, ¿no?, un poco al cuerpo humano, si lo tratamos mejor o peor, cómo vamos viendo. Interpretamos que este muro sería un paralelismo de que la columna vertebral estaría... La columna vertebral está formada por diferentes ladrillos que serían las vértebras, ¿no? Y entre una y otra vértebra había esos almohadones, esos discos intervertebrales, que sería un poco el cemento. Esto sería un muro pues, sano, como mejor el tuyo. Pasa el tiempo o el tratamiento que le hemos dado a nuestra columna, y de repente vemos aquí un muro en el que destacamos ciertas diferencias, doctor Garavito. Lo primero que llama la atención es un poco el envejecimiento de esos ladrillos, ¿no? Entonces, el envejecimiento del hueso fundamentalmente se da a nivel del contenido del hueso. El hueso se hace más flojo, se hace menos compacto y tiene una consistencia o una dureza, una resistencia a la compresión menor. Luego, el cemento que hay entre los ladrillos, que serían los discos, lo que interpretábamos como los discos intervertebrales, pues también se han deshidratado, hay menos cemento, hay menos altura, y digamos que la imagen general es que está en un equilibrio inestable, ¿no? Claro. Esto, para quien va a construirse de decoración una casa, muy bonito, porque a mí me gustan más estas paredes que las otras, pero ya estamos viendo que hay unos ladrillos que están más adentro, otros están más hacia afuera. Hay aquí, mira, no hay cemento prácticamente en estas zonas. Esta vértebra podríamos decir incluso que está rota. Eso sería ya el tercer grado de envejecimiento, digamos, de la columna vertebral, donde las vértebras sufren estas fracturas por compresión, que pueden ser típicamente, se dan en fracturas por osteoporosis, ¿no?, que es, digamos, el gran problema del envejecimiento en la columna, junto con la artrosis, que es origen de dolor también por el roce del cartílago en las articulaciones. Luego veremos por qué nuestra columna vertebral va deteriorándose en función de la edad
y en función también del tratamiento que nosotros le estamos dando a nuestra columna vertebral, que eso también depende de la alimentación, del ejercicio, de nuestras posturas. Agustín, yo creo que en el momento que aparece una posibilidad o riesgo de fractura, desde luego la intervención en traumatología es indispensable, ¿no? Sí, de hecho los traumatólogos tenemos que tener conciencia de que las fracturas vertebrales predisponen a nuevas fracturas vertebrales. Eso entra dentro de lo que es la prevención secundaria después de una fractura. La señora, la paciente que nos llama en primer lugar, dice que se encuentra bastante bien y eso es lo más frecuente. Cuando hay una fractura o por compresión, una fractura osteoporótica, la mayoría de los pacientes, no hay que alarmar, se puede llevar un manejo conservador, pues con tratamientos analgésicos, fisioterapéuticos, que luego nos explicará Pedro, y la mayoría de ellos no requieren más terapias más complicadas o más complejas ni intervenciones fisioterapia y ejercicio, fisioterapia, ortesis incluso externas, que ahí entran pues la faja lumbar un poquito elástica y sobre todo mantener un tono muscular que soporte la columna